Congresista Glave. Presidenta, tenemos un problema y es que estamos olvidándonos incluso de la ley hoy vigente. La ley hoy vigente señala que hay elecciones internas a todos los candidatos a cargo de elección popular. Eso dice hoy la ley. No es que estamos creando la posibilidad de que resulta que a los alcaldes los eligen los partidos. Claro que sí, hoy día la ley dice, el candidato a alcalde o alcaldesa del distrito de Barranco tiene que pasar por un mecanismo de elección interna. Eso dice hoy la ley. Sí hay mecanismos de elección interna. Hoy la ley dice, artículo 22, las organizaciones políticas y alianzas electorales realizan procesos de elección interna de candidatos a cargo de elección popular. La propuesta que vino del Jurado Nacional de Elecciones, que también forma parte de la discusión que estamos teniendo ahora, hablaba de todos los procesos electorales y de cómo hacemos fiscalización en los procesos de elección interna. Esos procesos de elección interna, ¿cómo van a ser? Y no es imposible, colegas, porque hoy se hace. Hoy el jurado y la OMPE aportan en el mecanismo y se tiene que entregar actas y se tienen que entregar registros de elección interna. Y entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un mecanismo en la ley que dice delegados, otro que es militante un voto y otro abiertas y generales. Esos son los tres mecanismos optativos que hoy tiene la ley. Esos son los mecanismos vigentes. El jurado lo que nos ha planteado es que eliminemos el de delegados y que nos quedemos con dos, con un militante y un voto o con primarias abiertas, universales y secretas. Y el Ejecutivo lo que nos dice es, para las cabezas, primarias universales secretas. Pero el punto es que no podemos dejar sin regulación qué pasa con los regidores y qué pasa con los consejeros regionales, colega. Tienen que pasar por un mecanismo de elección. Me pide una interrupción el congresista Iberico. Congresista Iberico. Sí, no estoy entendiendo mal. Es cierto que los partidos no pueden estar en todos los distritos del país, pero es cierto también que no presentan candidaturas en todos los distritos del país. Hay distritos, sobre todo pequeños, de repente muy remotos, donde solamente se presentan movimientos vecinales y los partidos ni siquiera aparecen por ahí. Entonces se van a quedar sin nada. Se van a quedar sin nada esos distritos, porque es imposible que un partido acope, es materialmente imposible. Presidenta, probablemente todos los partidos no puedan llegar, pero eso no quiere decir que los partidos no tengan un mecanismo democrático de decisión. Y entonces, hoy la ley dice que tiene que haber un mecanismo democrático de decisión, que todo candidato pasa por algún mecanismo de democracia interna y de elección interna. No podemos, en aras de la mayor democracia, que se supone que estamos discutiendo ahora resulta que retiramos a los alcaldes del proceso de elección y a los regidores de un proceso de democracia interna. Eso no se puede permitir, Presidenta. Presidenta, una interrupción. Sí, congresistas. A ver, para ordenarnos, por favor, la actual legislación prevé la elección interna, luego hablando de procesos generales, la elección interna, la elección primera vuelta, la elección en segunda vuelta. Así es como votamos ahora. Lo que estamos haciendo ahora es introducir la elección primaria. ¿Sí? Congresista, estamos poniendo que el 20% de los candidatos son designados. Sí, a ver, congresista Mulder. Mire, en la actualidad los partidos políticos pueden hacer elecciones abiertas, elecciones cerradas y designación por órgano de conducción del partido. Sí, pues es órgano, pues, eso lo llamamos nosotros una asamblea, una convención, y por lo general se hacen convenciones departamentales. Y en esas convenciones departamentales se elabora la lista de los candidatos en los lugares en donde no se pueden hacer elecciones internas. ¿Correcto? Entonces, ahí se hace el listado completo y ahí se aprueba a mano alzada o con votación de ánfora de una asamblea, que puede ser una asamblea regional por lo general, quienes van a ser los candidatos, incluidos regidores de cada uno de los distritos. Bueno, esa modalidad ya no aparece en el nuevo texto, pues. Solamente se está estableciendo la elección primaria. Y la elección primaria no es lo mismo. Entonces se tiene que mantener la posibilidad de que haya elecciones por órgano. O sea, por órgano se refiere a que el partido político determina su órgano. Hay partidos políticos que el órgano habilitado por su estatuto está compuesto solo por el presidente.
Pero eso es lo que dice su estatuto, porque lo que señala la ley es que el estatuto es el que marca esa modalidad. ¿Cuál es el órgano que tiene la atribución? Hay partidos políticos que tienen convenciones nacionales en un sofá. Bien, pues, pero no está impedido, porque la ley manda que sea el estatuto el que determine ese órgano. Pero tiene que haber un órgano que tenga esa facultad. No puede hacerse todo en proceso electoral justamente por esta realidad de 2000 distritos, que es imposible que un partido político pueda hacer elecciones de un ciudadano, un voto, un afiliado, un voto en ánfora, en donde debe haber además un tribunal instalado, en donde hay el gasto de poner justamente las ánforas y de poner los padrones y 3 personas sentadas todo el día ahí que cuenten los votos. Eso no se tiene, pues. Además, no creo que haya país en el mundo en donde se pueda tener eso. Y esas circunstancias, Presidenta, se resuelven con el órgano partidario. Entonces el órgano partidario puede delegar en el organismo regional cubrir esas candidaturas mediante el procedimiento de designación. Nada más, Presidenta. Congresista Meléndez. Presidenta, gracias. Presidenta, aquí sería importante tal vez agregar el párrafo que se señala en el proyecto del Ejecutivo, referente justamente a la duda que ha tenido la congresista Glave. Y dice lo siguiente, Presidenta, y esto nos ayudaría a resolver el tema de los consejeros y regidores. Dice, los demás cargos se eligen entre sus afiliados, según establezcan el estatuto y el reglamento electoral de la organización política. Este párrafo sería importante agregarle, Presidenta, el párrafo de la ley sobre democracia interna del Ejecutivo. Es el artículo 23. Sí, 23. No está en el predictamen, Presidenta, pero sí está en el proyecto del Ejecutivo. Por eso digo, esto ayudaría a resolver la duda que válidamente tiene nuestra congresista Glave. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Lo que está proponiendo el congresista Meléndez es que los cargos que ya están fijos ahí, presidente de la República, representantes al Congreso, gobernadores, alcaldes, pasan por el proceso de elección que estamos decidiendo, y los otros cargos de acuerdo al estatuto. Eso es lo que está proponiendo el congresista Meléndez en este momento. Congresista Glave. Luego, congresista Quintanilla. Presidenta, no podemos ahora cambiar algo que la propia ley ya tenía con restricciones. La ley no decía que como el estatuto y como se nos ocurra, no. La ley decía que los estatutos podían optar entre 3 opciones. Y esas opciones las definía claramente y definía cuáles eran esas opciones. La propuesta que nos llegó del Jurado Nacional de Elecciones, que es una propuesta que también ha estado en discusión acá y hemos invitado a los señores del jurado, eliminaba la elección por delegados. ¿Por qué? Porque la elección por delegados tiende a ser una elección definida básicamente por los directivos de la organización, donde hay muy poca democracia interna y muy poca transparencia en la designación de candidaturas. Entonces, lo que nos planteaba era eliminar la figura de delegación y que hubieran 2 opciones, o primarias abiertas o un militante un voto, es decir, los afiliados deciden quiénes son los candidatos. Esta segunda opción de afiliados, usted la está dejando en este proyecto únicamente de manera transitoria para la elección de candidatos de los partidos políticos en el 21. Sin embargo, creo que podríamos, dado que en el tema de alcaldes distritales y en el tema de regidores y consejeros regionales, deberíamos mantener esa opción para la democracia interna a la hora de definición de candidaturas a través de los militantes del partido. Congresista Mulder. Bueno, como se nota que la congresista Marisa Glave no milita en ningún partido político y está ahora oficiando de vocera del Jurado Nacional de Elecciones, porque el Jurado Nacional de Elecciones plantea eso, ya esto es ley ya para nosotros. No, pues, la actual ley permite que un órgano interno del partido pueda hacer designaciones. Esas designaciones son por proceso electoral, sin duda, pero son designaciones. Acá está, artículo 24, elecciones a través de delegados, elegidos en órganos partidarios, conforme al estatuto. Y eso se está eliminando. Esta modalidad se mantuvo, y yo estuve en ese debate del año 2004, justamente por esta misma realidad.
Han pasado los años y el Perú no puede superar una realidad tan difícil como la nuestra porque se ha multiplicado incluso el número de distritos y en cada distrito existe mucho más participación. Entonces los partidos políticos no tienen, incluso en la actualidad, mucha posibilidad de competir contra los movimientos independientes que hay en cada uno de los distritos porque ellos están asentados en los distritos. Y los partidos políticos, como tienen ámbito nacional, se les dificulta tremendamente poder tener una presencia en los 2000 distritos del Perú. Entonces, a lo que voy, nuevamente, se tiene que permitir como posibilidad, y estoy hablando solamente del inciso D del artículo 23, que tiene que ver con que se está estableciendo que elecciones primarias, alcaldes provinciales y distritales, sea una opción, no estoy diciendo que sea obligatorio, pero se mantenga la opción que señala el artículo 24 de la actual ley de partidos políticos, que dice elecciones a través de órganos elegidos por órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto. Es la única manera, Presidenta, porque aquí si no vamos a multiplicar un esquema que no es posible ejecutarlo. Lo reitero, el solo hecho de instalar una mesa en un distrito apartado con 3 personas, voluntarias por supuesto, que estén sentados allí y que además sean militantes del partido y que esperen a que todos los militantes lleguen y voten en cada uno de los 2000 distritos del Perú es imposible. Tiene que permitirse que los órganos del partido político puedan llenar los vacíos de las posibilidades de las candidaturas. Y eso es lo que yo le estoy pidiendo, Presidenta, que se mantenga o se agregue que para alcaldes provinciales y distritales se establezca el mecanismo que está contemplado en el inciso C del artículo 24 de la actual ley de partidos políticos. A ver, congresista Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. La realidad actual es que las candidaturas en municipios distritales y en varios provinciales es que le pide un acta de elección y esa acta de elección tiene que ser de acuerdo a los estatutos que rigen a dicha organización. En esos estatutos dirán que solo postulan los afiliados o que pueden participar no afiliados, pero eso dejémoslo a que ellos resuelvan. Entonces yo me considero, digamos, que debería ponerse en el 23, digamos, los candidatos a consejerías regionales, consejeros regionales, consejerías provinciales y distritales, alcaldes y de distritos y provincias se elegirán de acuerdo a los estatutos de cada organización. Es la única forma, porque en realidad, digamos, es imposible que todos tengan en todos los distritos del país, los 1950, la posibilidad de establecer elecciones, ¿no? Concuerdo con el congresista Mauricio Mulder. Congresista Glave. Sí, Presidenta, el actual artículo 24 plantea modalidades de elección de candidatos. Usted está cambiando, primero el artículo 23 vigente habla de elecciones internas de candidatos y luego se define cuáles son los tipos de elecciones internas. Usted está modificando acá y está diciendo artículos, candidaturas sujetas a elección primaria, Presidenta. Y ahí está poniendo, están sujetos a elecciones primarias, Presidente de la República, Presidente del Congreso, representantes del Congreso, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales. Habría que determinar en todo caso un 23A. Están sujetos a elección interna, porque tiene que haber un proceso de elección interna, los consejeros regionales y los regidores regionales. Si quieren también los alcaldes distritales, pero tiene que estar definido que hay un proceso de elección interna. No podemos retroceder en el mecanismo de democracia. Y luego lo que podría usted mantener en la modalidad de elección, poner en el artículo 24 modalidad de elección y colocar para ser elegidos consejeros regionales o regidores, los partidos pueden elegir entre A, elección, un voto universal, libre, voluntario, igualitario, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados, B, elección, un voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados, o C, elecciones a través de delegados elegidos por los órganos partidarios conforme al estatuto. Pero tiene que estar regulado, Presidenta, no puede no estar regulado. Gracias, congresista Glave. Vamos a hacer una modificación al artículo 27. ¿Ya? Al artículo 27. En el artículo 27 vamos a nosotros a consignar modalidades de elección interna de candidatos para Consejo Regional y Consejo Municipal. ¿Sí? Actualmente no hay texto. Entonces, en el 27 vamos a colocar... el título del artículo es modalidades de elección interna de candidatos para Consejo Regional y Consejo Municipal. En el 27, colegas congresistas, 27.
No, no hay texto en el 27. Por eso estoy diciendo que vamos a colocar esto en el artículo 27. ¿Sí? Modalidades de elección interna de candidatos para Consejo Regional y Consejo Municipal. Acá podemos decidir que también sean alcaldes distritales. Sí, pero de momento estamos proponiéndolo para Consejo Regional y Consejo Municipal. ¿Ok? Las organizaciones políticas pueden elegir a sus candidatos a consejeros regionales o regidores de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades. A. Elección con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados, las abiertas, las que tenemos normalmente ahora. B. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados, las cerradas. Y C. Elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto. ¿Correcto? Se puede agregar alcaldes distritales, pero los provinciales sí, que ya son menos y son más grandes. Consejeros, tendríamos que votar entonces. Congresista Mulder. Presidenta, yo lo que estoy planteando es que alcaldes provinciales y alcaldes distritales puedan ser, no es obligatoria, sujetas a la posibilidad de que el inciso C del artículo 27 sea aplicable. Es decir, que se puede hacer a través de delegados elegidos por órganos partidarios. Si se va a la otra modalidad de hacer exclusivamente elecciones internas, no solamente tendríamos que establecer que eso también sirva para todos los movimientos distritales, que no es del ámbito de esta ley, no está. Aquí está hablando de partidos políticos. Entonces tendría que ampliarse, pero sería igual impracticable, Presidenta. Vamos a tener una enorme cantidad de distritos sin autoridades, porque no se va a poder hacer elección. Y aquellos que quieran ser candidatos en esos distritos, como no van a tener quienes voten por ellos, no van a poder armar listas, no van a poder presentarse. O sea, eso es lo que va a ocurrir, pues, Presidenta. No podemos nosotros simplemente traer la teoría y aplicarla a nuestra realidad sin conocer la realidad. Y la realidad es ahí patente. Y estoy hablando de que de los 2.000 distritos no hay partido político que haya podido presentar candidaturas en más de 500. De los 2.000 distritos no hay partido político. El partido político que más candidaturas ha presentado es APP. Ya han presentado como 600 y pico candidaturas, no se puede más. Sin embargo, ahora están pidiendo que encima sea con elecciones internas de afiliados en cada uno de los distritos. Imposible, pues, presidente, imposible. Estamos de acuerdo con la fórmula. El punto es definir si a esta fórmula que se está presentando para candidatos al Consejo Regional y al Consejo Municipal, le añadimos alcaldes, y si le añadimos alcaldes distritales y también provinciales. Seguimos escuchando, señores congresistas, antes de votar. Congresista Salgado. Presidenta, aceptando esas tres modalidades que estaban en la ley, que está en la ley original, y cambiándole solamente el articulado, corresponde al órgano máximo del partido político, ¿no?, decidir la modalidad de elección de los candidatos para tales y tales y tales, de acuerdo a las siguientes modalidades. Quedaría abierto para que el partido se organice conforme a esas tres modalidades que ha enunciado y le deja al partido político. Presidenta, cuarto intermedio. Presidenta, lo que estoy dejando con esta redacción, que tomo parte de la actual redacción del artículo 24, que corresponde al partido, al órgano máximo del partido político, ¿no?, para que pueda decidir, ya no hablo de movimientos, ni de alcance regional o departamental, nada de eso, para que pueda decidir la modalidad de elección de los candidatos, ¿no?, en este caso, en los que están quedando libres los consejeros y regidores, de acuerdo a las modalidades que usted ha leído, A, B y C. O sea, agarrando parte de ese mismo articulado del actual, se le deja en libertad al partido político para que se organice.
Eso es lo que se está proponiendo, congresista Ya, Salgado. quitando eso de movimiento y las 3/4 partes, por eso digo, este mismo No, articulado... congresista, hemos propuesto un artículo 27 que recoge exactamente lo que usted está diciendo. Correcto, en el orden que sea, pero con ese texto que le deja al partido la libertad de organizarse donde se pueda presentar. Porque es cierto lo que dice el congresista Mulder. No se puede acreditar que vamos a presentar candidaturas en todos los distritos como quisiéramos, ¿no? Entonces, sí se le dejen con esas modalidades al partido. Congresista Glave. ¿Podría colocarse el artículo que usted está planteando para consejeros y regidores utilizar las modalidades señaladas y también para el caso de alcaldes provinciales y alcaldes distritales donde los electores sean menos de 20.000? Y entonces cuando son menos de 20.000 se puede aplicar estas 3 modalidades. Cuando son más, mantengamos el proceso de democracia interna que se está planteando arriba, Presidenta, porque es entendible para distritos pequeños, perfecto, pero para distritos y provincias grandes no tendría sentido excluirlos del proceso de elección. El alcalde de Lima, Presidenta, tiene un universo electoral mayor que la mayoría de gobernadores regionales. ¿Por qué no va a estar sometido a una elección democrática? Entonces, tendría todo el sentido del mundo plantear en todo caso una posibilidad de utilización de las otras modalidades cuando haya un universo de votantes menor. Congresista Alcorta. Presidenta, yo creo que esta propuesta acá debe ir en progresivo, o sea, salgamos de todo lo que es la parte electoral, del presidencial, congresal, todo lo que hemos visto, el tema regional y eso es una segunda etapa, pero hacer todo junto al mismo tiempo hasta el nivel de regidores y en lugares donde no hay representación, realmente estamos complicando, no vamos a acabar nunca, ni en el 21. Entonces, hay que hacer cosas también en sentido progresivo, pero no todo junto, no hay forma, es un zafarrancho, es un mamarracho lo que estamos armando acá también, pues. Congresista Violeta. Presidenta, ayer advertía la complejidad del calendario electoral que estamos enfrentando en lo inmediato. Y lo que le decía es, vamos a tener un calendario electoral que comienza en enero del próximo año y termina en diciembre del 22, ¿no? Por la sencilla razón de que inmediatamente terminado las elecciones de abril del 2021, en paralelo van a estar corriendo las fechas para la elección del 22 de elecciones municipales y regionales. Por lo menos de repente una fórmula salomónica sería exonerar para el 22 de este sistema de democracia interna para las elecciones municipales y regionales, por lo menos en ese tiempo. Y ahí se evaluará sobre esa marcha si inmediatamente se comienza a implementar bajo qué términos. Pero usted imagínese, las elecciones para el 2021 es en la primera vuelta en abril del 2021 y la segunda a finales de mayo del 2021. Inmediatamente está corriendo las elecciones municipales y regionales en paralelo. Entonces vamos a tener un sobreactivismo electoral con elecciones primarias para municipal y regional y con elecciones primarias para el Parlamento y para la fórmula presidencial. Me parece que es un proceso, un calendario sobre recargado. Congresista Espinosa. Presidenta, definitivamente la misma preocupación, creo que lo hemos señalado en anterior oportunidad, la excesivo sobrecarga de un proceso tras otro, ¿no? Un estrés electoral para los ciudadanos, no para nosotros. 6 procesos en menos de 14 meses. En el artículo 31, señora Presidenta, los jurados electorales especiales son órganos de carácter temporal creados para un proceso electoral específico. Se instalan dentro de los 30 días siguientes a la convocatoria. Si nosotros miramos, se instalarían el día 200 y 40 días sería muy poco tiempo para resolver y levantar las observaciones. Durante el último proceso electoral, APP presentó 1.400 listas. De las 1.400 listas nos observaron 200 listas. Y de las 200 listas que observadas, de las 1.600, pudimos levantar observaciones de 100, o sea, del 50%. Hay que mirar y considerar que 40 días es insuficiente para un proceso y la propuesta sería se instalan dentro de los 30 días siguientes a la convocatoria de las primarias. Se agregaría de las primarias por el tema del calendario electoral. Gracias, presidente. Congresista Costa.
Presidenta, digamos, el punto de partida de esta discusión fue si los consejeros y regidores eran elegidos en las primarias o no. La discusión surgió sobre si los consejeros y regidores eran o no elegidos en primarias. No está en la propuesta que nos han remitido. Yo creo que si dejamos de lado, porque no hay consenso de que deberían estar en las primarias, entonces tenemos parte del problema resuelto. Lo único que nos quedaría es determinar si los alcaldes distritales y provinciales en jurisdicciones muy pequeñas también tienen que participar en primarias. Y hay quienes estamos a favor de que participen en primarias y hay quienes proponen, como la congresista Glave, que en esas jurisdicciones muy pequeñas, a partir de los 20.000 habitantes, puedan eximírsele, ¿no es cierto?, de su participación en primarias. Entonces, ¿por qué no votamos eso? Los que están a favor de que todos los alcaldes provinciales y distritales vayan a las primarias y los que creen que hay que hacer esa excepción. Y resolvemos el problema, Presidenta, creo yo. Sí, gracias, congresista Costa. Tenemos que salir de esto en realidad porque estamos tratando de llenar un vacío que se va a ver cuando empecemos a legislar el tema de gobiernos regionales y gobiernos municipales. Así que, congresista Alcorta, por favor, si me permite cerrar la idea. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es un acto único electoral que aplica en todo el país y que en elecciones regionales y municipales aplicará, pues, para todos los candidatos a gobernadores y todos los candidatos a alcaldes. Como el tema de los candidatos a Consejo Regional y Consejo Municipal estaba sin regulación, entonces tenemos la propuesta que está en el artículo 27. Luego, más adelante, podremos establecer excepciones a las PASO en determinadas jurisdicciones municipales. Por favor, dan lectura. Allí, igual le voy a pedir al señor secretario técnico que le dé lectura al artículo 27 para votarlo. Artículo 27, modalidades de elección interna de candidatos para Consejo Regional y Consejo Municipal. Las organizaciones políticas pueden elegir a sus candidatos a consejeros regionales o regidores de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades. Inciso A, elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados. B, elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Inciso C, elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto. Las organizaciones políticas pueden contar con el apoyo y asistencia técnica del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el marco de sus competencias. Congresista Quintanilla. Esta modalidad tiene el defecto de que equipara a todas las regiones y todos los municipios como si estuvieran iguales. La modalidad tercera, la C, solo debería ser para circunscripciones electorales que tengan menos de 20.000 o 30.000 electores, porque los que tienen más de 30.000 para arriba, o más de 20.000 si fuera el caso, sí tienen condiciones de realizar las elecciones bajo la modalidad A y B. Congresista, cada organización política decide, hace el A, el B o el C, eso queda a discrecionalidad de la organización política y no estamos regulando más que para las listas, la plancha al Consejo Municipal y al Consejo Regional, porque estoy diciendo lo otro será materia de una discusión mucho más amplia en la que podamos decidir jurisdicciones electorales de acuerdo a su tamaño, qué tipo de elección aplica. Solamente estamos llenando el vacío que quedaba para los regidores y consejeros. Congresista Mulder. La palabra. Sí, pero lo que ha señalado el congresista Quintanilla puede ser recogido y aplicado para que se pueda agregar el tema de los alcaldes. Es decir, si usted está poniendo solamente que los candidatos a consejero regional y concejal municipal son los únicos que van a poder tener esta modalidad que está establecida en el inciso C, o sea, a través de delegados elegidos, no es una mala propuesta para encontrar un punto de concordancia la que está haciendo el congresista Quintanilla, en el sentido de que, muy bien, se puede agregar para que los distritos que tengan una cantidad de habitantes que sea por determinar, digamos, ¿no? 30.000 o 50.000, puedan optar por esta modalidad también. Entonces eso, pero para alcaldes.
Congresista Mulder, lo que pasa, insisto nuevamente, ya hemos aprobado que los candidatos a presidente, congresistas, gobernadores y todos los alcaldes pasen por las primarias, que tienen una característica, son abiertas, simultáneas y obligatorias, y están organizadas por la OMPE y fiscalizadas por el jurado. Es un acto único, o sea, no es que vamos a tener al partido tratando de organizar elección primaria, ya hay una concurrencia, el partido lo único que hace es presentar candidatos, absolutamente nada más. Y nosotros lo que estaríamos, termino congresista, lo que estaríamos haciendo es hacer excepciones a esas primarias para determinado grupo de candidatos municipales, distritales o provinciales. Estaríamos haciendo una excepción a lo que ya regulamos. Y esa excepción en todo caso tendría que ir en otro artículo. Quedan exceptuados de las primarias, ¿no?, aquellos candidatos a alcalde provincial y distrital de tal tamaño electoral.